a los medios de comunicación, a todas las personas que hoy nos acompañan, a los compañeros y compañeras diputados, sean todos bienvenidos a esta asamblea. Vamos a dar inicio a la presente sesión. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que los diputados y las diputadas registren su asistencia. Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 37 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Incín haga de su conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su venia, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 2 de diciembre del 2021. Punto 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en los recursos de apelación, en los incidentes de incumplimiento de sentencia derivados de juicios de inconformidad y en el asunto general en contra de los decretos números 433, 434, 435, 436, 437 y 438, así como del acta de la sesión número 16 de todos de fecha 30 de septiembre del 2021, emitidos por la Comisión Permanente de la 67ª Legislatura de este Congreso del Estado de Chiapas. Punto 3. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, presentada por la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, integrante de esta 68ª legislatura. Punto 4. Lectura del punto de acuerdo por el que este honorable Congreso del Estado de la 68ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a los ayuntamientos para que contemplen dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una libre violencia, así como la creación de su instancia municipal de atención para la mujer y la Comisión de Género en su respectivo cabildo, presentado por la diputada Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina, integrante de esta 68ª legislatura. Punto 5. Asuntos generales. Hanna Xichipal. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, compañera. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, sometemos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 2 de diciembre del año 2021. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta el dictamen escrito relativo a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en los recursos de apelación, en los incidentes de incumplimiento de sentencia derivados de los juicios de inconformidad y el asunto general, en contra de los decretos números 433, 434, 435, 436, 437 y 438, así como del acta de la sesión número 16, todos de fecha 30 de septiembre del año 2021, emitidos por la Comisión Permanente de la 60ª Legislatura de este Congreso del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera y 39, fracción primera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en los recursos de apelación, en los incidentes de incumplimiento de sentencias derivados de juicios de inconformidad y en el asunto general en contra de los decretos números 433, 434, 435, 436, 437 y 438, así como el acta de la sesión número 16, todos de fecha 30 de septiembre del 2021, emitidos por la Comisión Permanente de la 67ª Legislatura de este Congreso del Estado. Dictamen. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción 21, 81, párrafo quinto, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 29, párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se propone al Pleno de este Congreso del Estado de Chiapas convoque a elección extraordinaria, cuya jornada electoral deberá celebrarse el día 3 de abril del 2022 para elegir a miembros de ayuntamientos de los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, debiendo iniciar el proceso electoral local extraordinario el día 1 de febrero del 2022. Resolutivo segundo. Los ayuntamientos municipales que resulten electos del proceso electoral local extraordinario a que se refiere el resolutivo primero del presente dictamen entrarán en ejercicio de sus funciones el 1 de junio del 2022, previa protesta de ley que rindan. Resolutivo tercero. En consecuencia y en términos de las sentencias materia del presente dictamen, son subsistentes los consejos municipales designados en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, Chiapas, a través de los decretos número 433, 434, 435, 436, 437 y 438.
todos de fecha 30 de septiembre del 2021, hasta en tanto se integren los ayuntamientos electos, conforme a la convocatoria que para ello se emite en el resolutivo primero del presente dictamen. Resolutivo cuarto. Notifíquese al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo la organización de dicho proceso electoral extraordinario. Asimismo, se emite el calendario que contendrán los plazos relativos a las etapas para la celebración de la elección extraordinaria. Resolutivo quinto. Se vincula a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas a efecto de que se prevea la asignación de los recursos para desarrollar la correspondiente elección extraordinaria. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 6 días del mes de diciembre del 2021. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente; diputada Fabiola Richie Distel, vicepresidenta; diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal; diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal; diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal; y diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presenté iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Incín dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados y diputadas, integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 96 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirles para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Sin otro particular,
Les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado de la 68ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a los ayuntamientos para que contemplen dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la creación de su instancia municipal de atención para la mujer y la Comisión de Género en su respectivo cabildo, presentado por la diputada Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que le solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente propuesta de punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado de la 68ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a los ayuntamientos para que contemplen dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la creación de su instancia municipal de atención para la mujer y la Comisión de Género en su respectivo cabildo. Lo anterior para ser agendada en la siguiente sesión para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputada Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina, diputada local electoral, Distrito 14, Cintalapa. Está leído el documento, diputada presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Planeación para el Desarrollo y de Igualdad de Género para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y a los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Incín a partir de este momento.
Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho, del partido Morena, con el tema a 3 años de gobierno. Diputado Isidro Obando Medina, del partido Morena, con el tema presupuesto para la discapacidad. Diputado Mario Humberto Vázquez López, del partido PT, con el tema revolución de las conciencias y la cuarta transformación. Diputado Rubén Suárez Quinca, del partido PRI, presupuesto 2022. Diputada Paola Villamonte, del partido Morena, con el tema Día Internacional de Discapacidad. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del partido Morena, con el tema Chiapas camina en la justicia e igualdad. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no deberá exceder de 15 minutos, sin permiso expreso de esta presidencia. Se instruye a la secretaria. Le cedemos la palabra a la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho Moreno, del partido Morena, tema a 3 años de gobierno. Con la venia de la mesa directiva de este Poder Legislativo, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros, así como al público en general. Buenas tardes. A 3 años del gobierno, un gobierno demócrata siempre se expondrá a la crítica y al escrutinio de sus gobernados, para corregir y seguir adelante si las mayorías están de acuerdo en la forma de cómo ha conducido y dirigido las políticas públicas que conllevan al desarrollo y al bienestar del pueblo, que es su responsabilidad. En 3 años de gobierno del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a punto de cumplir 3 años también el gobierno de Chiapas, que encabeza desde el Poder Ejecutivo el doctor Rutilio Escandón Cadenas, podemos decir que vamos en la ruta correcta, que se ha cumplido con el pueblo, que con los que menos tienen, y seguiremos adelante todos y cada uno desde nuestra responsabilidad, para ser parte y lograr la transformación de la vida pública de nuestro país, para consolidar el proyecto de nación en bien de los mexicanos. Desde la máxima tribuna de representación popular de los chiapanecos, expresamos nuestro reconocimiento y compromiso con el Gobierno de México y de Chiapas. Y podríamos también mencionar los logros que, a través de los diferentes programas sociales, se han llevado hasta lugares más apartados de la geografía del país, pero es evidente que necesitamos mucho más tiempo del permitido para hacerlo. Sin embargo, quiero expresar que en 3 años de gobierno morenista se ha dignificado la vida de muchas y muchos mexicanos que durante décadas permanecieron en el olvido, alejados de los beneficios oficiales que llegaban a unos cuantos. Podemos decir que en este gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, se ha apoyado como nunca a las y los adultos mayores. Se han abierto un sinfín de oportunidades para las
y los jóvenes. Se han defendido nuestros recursos naturales, que se han privilegiado a la clase trabajadora que menos gana, aumentando de manera sustancial el salario mínimo. Se ha privilegiado los derechos y las libertades de todas y todos. Un gobierno colaborativo y de solidaridad con América Latina. En el pueblo de México ha aflorado nuevamente la esperanza y la confianza en sus gobernantes que parecía perdida. Por ello, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido evaluada y alcanzado óptimos niveles de aprobación entre las personas y sectores consultados. El tiempo se va a la mitad de camino, pero en trabajo y logros se ha hecho lo que en muchos años dejó de hacerse. Hoy la democracia puede reflejarse en el desempeño del gobierno porque se ha regresado al pueblo lo que es del pueblo. Se ha gobernado con honestidad y transparencia y se ha permitido la optimización de los recursos para lograr más con menos, para llevar más beneficios a más personas, y eso, sin duda, está sentado en las bases del desarrollo y dejando un precedente de cuando se quiere hacer bien las cosas, se puede. Podemos asegurar que en los años que vienen seguiremos avanzando hacia la transformación anhelada. Muchos somos los que apoyamos la gestión de este gobierno para que siga la democracia, para que se consoliden los proyectos y programas que hacen falta aterrizar. México ya no es el mismo. Ahora que el pueblo tiene un aliado desde la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Alguien que conoce desde las entrañas las necesidades de la gente y por ello su trabajo es apoyarlos. El gobierno de país y de nuestro estado están de pie y trabajando siempre por los que más tienen. Y así seguirá, pero con más ahínco, decisión y esmero. Estamos firmes y seguiremos adelante. Muchas gracias. Cedemos la palabra al diputado Isidro Bando Medina del Partido Morena, pues su presupuesto para la discapacidad. Con el permiso, diputada presidenta, y de todos ustedes, compañeros, compañeras legisladoras. Saludo con mucho gusto a mi amigo Daniel, que está todo el tiempo haciendo la traducción en lenguaje de señas mexicanas para quienes no escuchan y no tienen ese privilegio que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Voy a hablar del tema de la discapacidad, pero voy a hablar más de política que de el tema propiamente. En Chiapas tenemos la fortuna de que, gracias a los programas y al presupuesto que aprueba cada año la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las políticas que ha diseñado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se cuenta con un apoyo para 65,368 personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad permanente. Hay que aclararlo, es una discapacidad permanente la que se apoya. Y el monto del apoyo es de 2,700 pesos bimestrales. Para quienes van de 0 a 29 años de edad en las zonas urbanas o mestizas, y de 0 a 64 años en las zonas indígenas. Es decir, en las zonas indígenas el apoyo es universal, porque después de los 64 años ya tienen acceso a su pensión del bienestar, una pensión digna en toda la línea, así igualita que las pensiones del Seguro Social o del ISSSTE, y que reciben cada uno de los mexicanos mayores de 65 años. Pero regresando al tema de los discapacitados, eso representa para Chiapas solamente 1,058,961,600 pesos. Cifras cerradas, 1,000 millones de pesos, que se reparten de manera directa a través de tarjetas.
quiero aprovechar y envío un saludo a todos los servidores de la nación que hacen un trabajo formidable, maravilloso, de recorrer todos los días el territorio chiapaneco, acompañados por los funcionarios estatales y muchas veces por los funcionarios municipales, pero no siempre, porque a veces los gobiernos municipales no ayudan a los servidores de la nación. Va mi reconocimiento para ellos desde aquí. ¿A qué voy cuando decía de la política? Hay que hacer, compañeros y compañeras legisladores, desde esta Casa del Pueblo, políticas públicas. Aquí no venimos a hacer filantropía, no venimos a tomarnos la foto. Aquí venimos a hacer políticas públicas que impacten de largo plazo y de manera profunda en el pueblo de Chiapas. A eso venimos aquí. ¿Por qué no hacerle eco a lo que pidió el presidente de la República el día miércoles 1 de diciembre? Por cierto, tache para los que se dicen Cuarta Transformación y no fueron a la calle, a la plaza pública, a escuchar el mensaje esperanzador del presidente. Nos pidió el presidente de la República que para que el apoyo a los discapacitados sea universal, es decir, de 0 a 64 años, se requiere del concurso de los estados de la República. No se le puede dejar toda la carga al gobierno federal. Entonces, propongo desde esta tribuna que la Comisión de Hacienda y las comisiones respectivas elaboren, no quiero decir que lo voy a hacer yo, que lo va a hacer su servidor, la iniciativa, para que se apoye también a los discapacitados que van de 30 a 64 años en el estado de Chiapas y que no viven en zonas indígenas, para que sea universal el apoyo. Y eso requiere de presupuesto. Más de 300 millones de pesos por año, por lo menos. Hay que hacer las cuentas bien, pero 300 millones de pesos por año del presupuesto de nuestro estado parecería oneroso, grande, pero recibimos, ya se aprobó el presupuesto, vamos a recibir 96 mil millones de pesos, números cerrados, para el estado de Chiapas. Y que se le quite a los programas, propongo que a los partidos políticos se les quite ese dinero, porque hay mucho partido, y resulta que hasta la maestra Elbester Gordillo tiene partido político en Chiapas, con todo el historial. Ya salió de la cárcel la señora, y tiene partido político, y el pueblo de Chiapas destina recurso a los partidos políticos, que no se les dé ni un peso, es propuesta, y es facultad nuestra. Aquí, con 21 que nos pongamos de acuerdo, lo podemos lograr, para hacer de veras políticas que ayuden al pueblo, no otras cosas que tal vez se ven bonito, pero que una golondrina no hace verano, pues. Mejor hagamos verano entre todos. Muchas gracias. Gracias. Se le cede la palabra al diputado Mario Humberto Vázquez López del Partido del Trabajo con el tema Revolución de la Constitución y Cuarta Transformación de la Conciencia. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, diputadas, diputados, ciudadanas, ciudadanos presentes, medio de comunicación que nos acompañan en este recinto parlamentario y a través de las redes y plataformas digitales no presentes. Con su venia, diputada presidenta. Mi amigo diputado que me antecedió dijo que muchos no fuimos al evento, es cierto, no fuimos, pero también somos igual que los que fueron y los que no fuimos, somos obradoristas, somos de la lucha.
El día 1 de diciembre, precisamente, nuestro presidente lo seguimos en redes sociales y él, frente a miles de ciudadanos en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México, nuestro presidente de la República, en su mensaje de la Nación con motivo a los 3 años de gobierno, enfatizó que en este tiempo se han sentado las bases para la transformación de nuestro país. Se ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que sin duda es de los más importantes de todo, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Coincido de que esto es lo esencial y lo más cercano a lo irreversible, ya que, como él lo dice, podrán darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México. La revolución de las conciencias sucede desde los informes matutinos que de lunes a viernes nuestro presidente realiza al pueblo de México. Así también desde los recorridos que hace todos los rincones del país. Ahí, a través de su mensaje, detalla los avances, da seguimiento y proyecta los programas que fortalecen a nuestra patria. Programas que son diseñados desde los más puros principios de la Cuarta Transformación, basados en la fortaleza de los valores universales. Esos valores que los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN se encargaron de corromper. No olvidemos que hace algunos años uno de los estándares de los gobiernos antipatria era el que no tranza, no avanza. Incluso en esa época los legisladores pro-neoliberales aprobaban las reformas antipatria justamente porque recibían exquisitas chuletas. Esas viejas costumbres ya no tienen cabida en esta revolución de las conciencias. En nuestro estado se hace lo propio. En cada uno de los recorridos y giras de trabajo que realiza nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, transparenta cada obra, proyecto o programa, cuidando el presupuesto que es dinero de las y los chiapanecos. Es por eso que no cabe duda de que el informe que presentará nuestro gobernador el día de mañana en este recinto legislativo será lleno de acciones que ponderan el bienestar de las y los chiapanecos. Es de esta manera que está sucediendo el rescate de la ética y la moral, con el firme objetivo de que la revolución de las conciencias penetre aún más en nuestra sociedad, ya que un pueblo lúcido es consciente de que un buen gobierno depende en gran medida de manejar con honradez el presupuesto público, que, como ya dije, es dinero del pueblo. En consecuencia, como servidores públicos debemos de actuar apegados a los principios de la Cuarta Transformación, no mintiendo, no robando y no traicionando al pueblo. Y es por ello que quiero hacer un llamado respetuoso al pueblo, para que, como lo hace nuestro presidente de la República y nuestro gobernador del estado, estén atentos al desempeño de todos y cada uno de nosotros como servidores públicos,
porque estoy convencido de que un pueblo vigilante del quehacer y desempeño de las secretarías de Estado, legisladores federales y locales, presidentes municipales y demás servidores públicos, contribuirá a que hagamos un papel notable en nuestras funciones a favor de nuestros pueblos y regiones, así como el desempeño loable que está realizando nuestro presidente y gobernador del Estado. Quiero finalizar recordando que desde hace 20 años, por coincidencias ideológicas, el Partido del Trabajo ha acompañado a nuestro presidente y gobernador en sus diversas batallas, ya que hemos sido un proyecto político forjado en la congruencia, en la tolerancia y pluralismo y con los más firmes valores de la ética y la moral, bases fundamentales para tener cabida en la cuarta transformación de la vida pública del país. Porque, como siempre hemos dicho, todo el poder al pueblo. Sigamos construyendo esta revolución de las conciencias para la transformación de México. Es cuanto. Gracias, diputado. Se le cede la palabra al diputado Rubén Suart Esquinca del partido del PRI con el tema Presupuestos 2022. Voy a respirar, asimilar. Llevamos 2 semanas escuchando, ya no sé si somos la extensión de consejería jurídica, porque ya nos degradaron. Antes éramos de gobierno, ahora ya somos de consejería jurídica, o si somos la extensión del partido en el poder. Hay que preguntarle a la sociedad qué papel estamos jugando. Diputada presidenta, compañeras y compañeros, antes de entrar en materia, quiero reconocer la decisión y el empuje de ciudadanos, fuerzas políticas y organizaciones que impulsaron la decisión que nosotros acabamos de tomar para la realización de procesos electorales municipales. No fue el Congreso, vino de una determinación ciudadana que hoy, que se cumple el término, estamos obligados a hacerlo. Es un paso muy importante para salvaguardar y hacer valer los derechos ciudadanos y políticos. Nosotros solo cumplimos con la ley. Toca ahora que el Estado garantice las condiciones propicias de paz, gobernabilidad y certeza. Una tarea en la cual los partidos políticos estamos llamados a entender el momento histórico, posicionarnos a la altura de las circunstancias y darle el poder a la ciudadanía como debe de ser siempre y como aquí lo manifesté desde un principio. Dicho esto, paso al tema de mi participación. En cuestión de días, habremos de iniciar en Chiapas el análisis del presupuesto 2022, una decisión muy importante para el Estado, porque de ella depende el bienestar de las familias, la generación de oportunidades, el crecimiento de la economía y la atención de los sectores más vulnerables. Sabemos que es natural que en este tipo de temas puedan existir diferentes puntos de vista y contrastes sobre las políticas a seguir. Así es la democracia, no nos asustemos. Sin embargo, una vez más,
Nuevamente confiaré y dejaré el beneficio de la duda de que podemos ir abordando cada uno de estos retos con madurez y altura de miras que exige este proceso. Como legisladoras y legisladores chiapanecos, sé que podremos generar un diálogo propositivo, así lo creo, con seriedad, con responsabilidad, para tomar la mejor decisión sobre los programas y las políticas estatales. Es, en este sentido, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, sociedad en general, que debemos conocer y retomar las mejores experiencias y analizar las diferentes propuestas que surgieron recientemente durante la aprobación del presupuesto federal. Esto para tomar en consideración aquello que pueda contribuir a nuestra realidad y a nuestros retos, de acuerdo con las circunstancias y características específicas de nuestra entidad. Es por ello que con un afán estrictamente constructivo y con un espíritu estrictamente propositivo, me voy a permitir compartirles parte de la propuesta que se elaboró para atender desde lo presupuestario diversas prioridades, misma que sin duda puede proporcionar puntos de referencia claves para el análisis de nuestros procesos estatales. Es una propuesta que comprende desde una óptica de responsabilidad que el gasto reasignable del presupuesto de egresos representa tan solo el 17.5% del total, es decir, partimos de una óptica objetiva, desde la cual el 82.5% de los recursos federales responden a un gasto obligatorio por parte del Estado mexicano, pero dentro de este 17.5% se identificó poco menos de una tercera parte de recursos que pudieron haberse reorientado en rubros muy importantes: estancias infantiles para madres trabajadoras, refugios para mujeres víctimas de violencia, seguro de desempleo, estímulo para el empleo y reactivación del programa Empleo Temporal, fortalecer y rescatar programas para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos que se extinguieron en este ejercicio, reactivación de los programas Pueblos Mágicos y Ciudades Patrimonios, que para el caso de Chiapas pudo haber sido de gran ayuda en la recuperación del sector turístico tras el impacto de la pandemia. Todo acá parece demagogia. Ampliación del programa de vivienda social y del fondo de apoyo a las artesanías, que en Chiapas es más que necesario. Programas de fomento ganadero, fomento a la productividad pesquera, impulso a mujeres rurales, todos temas claves para Chiapas. Programas jóvenes emprendedores del campo, mujeres y hombres que son mayoría en nuestra entidad. Programas como comedores comunitarios. En fin, se propuso una agenda muy amplia y muy puntual. No pretendo hacer una defensa a ultranza, sino más bien ponerlo sobre la mesa para su análisis colectivo, deliberativo, con madurez y pensando cómo podemos retomar para que a Chiapas le vaya mejor. Lamentablemente, en la Cámara Federal se dejó pasar esta oportunidad. Muchas de estas acciones no fueron tomadas en cuenta en la aprobación final. Me parece que en Chiapas podemos seguir una ruta distinta, una ruta que priorice los acuerdos y el ánimo colaborativo, una ruta que retome las mejores propuestas. Y quiero ser muy enfático en que para la elaboración de este proyecto se partió sobre el conocimiento previo, sobre la proporción del presupuesto que objetivamente se puede modificar, de la cual solo se proponía cambiar una tercera parte, es decir, alrededor del 5% del presupuesto total de la Federación. Pero con ello se hubiesen reactivado áreas muy importantes para muchos sectores, para muchas actividades estratégicas y para muchas comunidades que en Chiapas son mayoría. Sé que también podemos ir pensando
en hacer un ejercicio analítico, cuando sea el caso del presupuesto estatal, en el que podamos como legislador reflejar las prioridades que todas y todos tenemos por parte de nuestras regiones y comunidades. Soy consciente de que el margen de modificación es acotado, pero con herramientas de análisis tengo la certeza de que podemos hacer más con menos en favor de Chiapas. Creo firmemente, amigas y amigos, medios de comunicación, sociedad en general, pueblo de Chiapas, que no son tiempos de caer en triunfalismos, ni tomar la tribuna para alabanzas estériles y sin contenido. Este debe ser un congreso que le sirva a Chiapas, un congreso donde hablemos del alza de precio de la canasta básica. Hoy la gente compra menos, el incremento de la inflación general, las presiones a nuestro tipo de cambio a nivel internacional, así como todo el proceso de recuperación económica ante la pandemia, exigen mucho de nosotros para poder proteger el bienestar y la tranquilidad de las familias chiapanecas. Hagamos un análisis a la altura de estos desafíos, porque más que obras faraónicas, la sociedad merece soluciones ante sus problemas más apremiantes, poner punto final al desabasto de las medicinas, frenar la violencia y los homicidios dolosos, evitar la precarización del empleo y la profundización de las carencias, evitar la quiebra de más micro, pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la economía de nuestro país y fueron afectadas por esta pandemia. Y en general, contribuir a una recuperación de la economía más pareja, más justa y más equitativa. A eso estamos llamados en este Congreso del Estado. Sé que en Chiapas podemos dar muestra de decisiones plurales con cercanía social. Comencemos desde ahora a construir las soluciones que Chiapas exige. Pensemos incluso en la posibilidad de abrir en mayor medida, con la participación de la sociedad, el análisis presupuestario para retomar directamente las necesidades de la población. Retomemos metodologías y prácticas de parlamento abierto en el marco de esta crucial decisión e incluso de consulta popular y pública, como acá incluso lo ha solicitado el partido oficial. Estoy seguro que si trabajamos y dejamos de convertir al Congreso en una extensión de otros poderes o en una cámara de beneficencia pública, logremos un presupuesto que sea motor de crecimiento, de bienestar y de desarrollo para Chiapas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se le cede la palabra a la diputada Paola Villamonte del Partido Morena con el tema Día Internacional de la Discapacidad. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a todos mis compañeros legisladores y al público en general, a los medios de comunicación. En estos días nuestro país está de fiesta y no lo señalo únicamente por los festejos decembrinos en las calles y en los corazones que ya los vemos. Hoy tampoco lo menciono porque ya llevamos varias semanas en semáforo verde, sin contagios, en la disminución de contagios y sin fallecimientos por la pandemia. Me refiero a la celebración de los 3 primeros años de este gobierno, de la cuarta transformación de las instituciones y el abatimiento de tantos vicios que padecimos por mucho tiempo en México. Pero quiero referirme a un asunto en particular. Subo a esta tribuna para hablar específicamente de uno de los aciertos más sensibles que nuestro presidente de México y uno de los que más emoción causa en esta nueva etapa de la vida pública de México. Me refiero a la pensión para personas con discapacidad y quiero hacerlo hoy porque el pasado viernes 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y creo muy pertinente hacer en esta tribuna algunas reflexiones al respecto. El concepto de persona con discapacidad surge en su aceptación
contemporánea desde mediados del siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los sobrevivientes del conflicto volvían a sus hogares amputados, ciegos, incapaces de valerse por sí solos. Casi 70 años después, en diciembre del 2006, la ONU instauró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y una década más adelante, en el 2015, ese mismo organismo incluyó 7 compromisos en la materia, como parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la humanidad y el planeta. Este sector de la población poco a poco iba ganando una merecida atención como grupo vulnerable. Históricamente, hasta antes de esta administración, la atención a las personas con alguna discapacidad era marginal, aislada e insuficiente. Las personas que viven en alguna situación clasificada como discapacidad generalmente quedaban recluidas en sus hogares, podían convertirse en una carga para sus familias, las autoridades no las incluían en las políticas públicas. No se volteaba la mirada a sus necesidades educativas, laborales, médicas, económicas o emocionales. Ellos no necesariamente nacían con discapacidad, era el mundo y su entorno los que los hacían discapacitados. Esa era la dolorosa realidad. Se estima que cada 5 hogares en México, en uno de ellos vive un mexicano o mexicana con esta condición. Y aquí sigo compartiendo algunos otros datos que arroja la encuesta nacional sobre discriminación más reciente. Un porcentaje del 54% de las personas con discapacidad en México viven en condición de pobreza. Casi 3 de cada 10 no sabe leer ni escribir. Un 48% de las personas encuestadas consideran que sus derechos no son respetados. Y 1 de cada 3 afirma que se ha negado algún derecho tan solo por ser discapacitado. Esta es la realidad y poco a poco, y con trabajo en equipo, vamos transformándola para ofrecer a este sector de la sociedad un futuro mejor, un futuro más justo. Desde la comisión que represento y presido, desde mi Congreso de Chiapas, es mucho lo que podemos hacer para mejorar la vida de chiapanecos y chiapanecas con discapacidad. En todo el país, el Gobierno de México ha identificado como beneficiarios del programa de apoyo universal a personas con esta condición a casi 1 millón de personas que reciben permanentemente el apoyo económico que instruyó nuestro presidente, porque aquí no hay espacio alguno para la duda. El gobierno del presidente López Obrador, respaldado en todo momento por el doctor Rutilio Escandón y el pueblo de Chiapas, es un gobierno en el que los más necesitados van siempre primero. Y concluyo con 2 frases de 2 mujeres mexicanas. La primera, activista por los derechos de las personas con discapacidad y escritora, me refiero a Gaby Bremer, quien dijo hace algunos años: yo no sé caminar, sé volar, yo no sé hablar, sé escuchar, yo no sabré subir, sé escalar y no sabré andar, pero me sé sentar a contemplar una puesta del sol en la mañana y en el mar. Y cierro con otra mexicana que es reconocida como artista, feminista y rebelde, pero de quien a veces se nos olvida su discapacidad. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida Kahlo. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se le cede la palabra al diputado Raúl Bonifaz Muedano del Partido Morena, con el tema Chiapas camina en la justicia e igualdad. Con el permiso de mis compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, a las y los ciudadanos que nos siguen en las diferentes plataformas, amigas y amigos todos, buenas tardes. Antes de iniciar con el tema que me trae a esta máxima tribuna del pueblo de Chiapas, quisiera, con el respeto que me merece quien me ha antecedido en la palabra haciendo referencia al presupuesto de egresos 2022 para el estado de Chiapas, señalar que en 2019 el gobierno de Chiapas, en el primer año de la transformación de Andrés Manuel López Obrador, en el primer año del ejercicio de administración estatal de Rutilio Escandón Cadenas, tuvimos un aproximado de 100,000 millones de pesos para Chiapas. En el 2020 el incremento fue similar. Chiapas
jamás, desde que este gobierno entró en su responsabilidad, ha sido olvidado por el gobierno federal. En el 2021 sucedió lo mismo, un presupuesto mayor a 110,000 millones de pesos. Y hoy en el 2022, Chiapas también tiene ese incremento en su presupuesto. Pero además de todo esto, Chiapas es de los estados más beneficiados por la Federación en los programas de bienestar. Abundo muy rápidamente en el tema del presupuesto. Vale recordar que está el presupuesto autorizado solamente para el estado de Chiapas, que deberá de disponer de los recursos que ya han sido asignados a este estado y que corresponderá a esta soberanía determinar su aprobación en una discusión democrática. Pero quiero señalar e informar a las y los chiapanecos que el gobierno de la República también para 2022 en los programas federalizados ha tenido un importante incremento para este estado. El total de recursos identificados en los programas y proyectos de inversión asignados exclusivamente para el estado registró 3,335,000 millones de pesos para 2022, lo que se traduce en un incremento de 1,365 millones de pesos con relación al presupuesto de egresos de la Federación 2021. Quisiera, a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, con todo el respeto, ofrecer este documento que mi fracción ha elaborado para distribuir al pueblo de Chiapas y con todo gusto ofrecerlo a mis compañeras y compañeros legisladores de esta 68 legislatura. Quisiera iniciar mi intervención pidiéndoles el permiso para comenzar con un testimonio de la Sierra Madre de Chiapas. Un testimonio que lo tengo muy presente cuando allá en un municipio de la Sierra, en El Porvenir, me decía un serrano. Cuando un serrano era citado por el agente del Ministerio Público, de inmediato vendía su caballo, si lo tenía, o algunas gallinas o guajolotes. El simple citatorio implicaba la necesidad de tener dinero para obsequiarle al funcionario encargado de aplicar la ley, no fuera a ser que le dictara alguna orden de aprehensión y se quedara en la cárcel. Hubo serranos que murieron de miedo ante el solo hecho de ser llamados a Motocintla. Por cierto, para los habitantes de la sierra, la palabra Motocintla era sinónimo de prisión. Lo llevaron a Motocintla, está en Motocintla. El juez municipal, cuando dictaba su sentencia, podía decir la frase terrible: de a Motocintla, amigo. El significado era inequívoco: la cárcel. Continuaba su relato mi amigo. Se cuenta, Raúl, que cuando moría un serrano, si su familia podía conseguir algo de dinero, se lo colocaba en las bolsas del difunto, por aquello de que el agente del Ministerio Público del Cielo le pida algo, para que le perdonaran sus pecados y pudiera entrar al cielo. Aquí termina el relato de mi amigo de la Sierra, del municipio del Porvenir. Por el bien de todos, espero que ese testimonio no sea ya válido en nuestros días. En otro tiempo, este era un caso de justicia para desiguales con un fuerte añadido de corrupción. Espero que los jueces y agentes del Ministerio Público de hoy tengan un comportamiento diferente. Cuando se habla sobre la justicia, casi siempre se asocia la palabra con las reglas de todo sistema jurídico. En parte, esa asociación es válida porque la justicia es la esencia del derecho con sus leyes y sus normas. Sin embargo, la idea de justicia no se puede encasillar en el plano de lo jurídico, ni menos aún en el de las normas punitivas.
La justicia se encuentra en los valores más positivos de la sociedad. Es también un principio universal que dicta un reconocimiento de igualdad de todas las personas ante la ley sin excepciones de ninguna clase. La justicia es también el principio y el fin de la existencia de cualquier sociedad. Así nos los ha demostrado la historia, en donde jamás han prevalecido las sociedades cuya fuerza de cohesión fue la injusticia. Debemos tener presente que la peor injusticia es la desigualdad social. Con la desigualdad social se estrellan todas las buenas intenciones. Cuando la inequidad es extrema, la aplicación de las leyes está en problemas. Tratar igualmente a los desiguales es legalmente posible, pero humanamente es una aberración. Por eso mismo necesitamos reducir las inequidades sociales. Cuando los ricos son muy pocos y muy ricos, los pobres pueden ser muchos y muy pobres. La inequidad es la compañera histórica de la violencia, de las corrupciones y de las impunidades. Nada hay más ominoso que una sociedad en la justicia tiene precio. La manera más pertinente de reducir la inequidad social es la política social coherente y progresiva. Es llevar la salud, la educación y los servicios hacia los espacios y los sectores de la población que más lo requieren. Es necesario insistir en la medida en que una población se educa, las disparidades sociales se reducen. Sobre la educación, sobre el papel de la educación, conocía mucho la generación de los liberales en los mediados del siglo XIX. Sabían que educar es convertir a las mujeres y hombres en entidades libres y crecientemente iguales. Sabían que el progreso sin educación es solamente una modificación cosmética en las relaciones sociales. Conocemos la preocupación de las y los chiapanecos ante la aplicación de la justicia en nuestra patria local. Sabemos que hay malas famas, justificadas o no, que se permean en el ánimo social. Todos aquí lo sabemos y quienes se encargan de aplicar las leyes lo saben mejor. Por eso, es necesario que atendamos el reclamo chiapaneco de una aplicación más transparente de las leyes. Y hoy Chiapas, yo tengo la confianza en que camina hacia esa dirección. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas debe asumir sus obligaciones constitucionales respecto a la aplicación de la justicia. Necesitamos cumplir con la atribución de ser una entidad vigilante en la materia. Las y los ciudadanos y las instituciones relacionadas con la vigencia del derecho nos los van a agradecer, compañeras y compañeros. El presidente López Obrador ha señalado que la paz solamente tiene consistencia histórica si se relaciona con la justicia. También que la justicia requiere de una ética social en sus aplicaciones. Urge una moral social que es, se puede decir sin temor, una moral cívica. Contra lo que se dice en las críticas al presidente por el uso de la palabra moral, debemos acordar que la moral no es un concepto exclusivamente religioso, ni mucho menos. Don Justo Sierra, uno de los pilares del pensamiento mexicano, en los finales del siglo XIX y principios del XX, habla en su monumental obra de la moral, que es una forma de comportamiento positivo y no necesariamente religioso. Lo mismo hizo don Alfonso Reyes, que en su cartilla moral se refiere al buen comportamiento de los seres humanos en relación con la nación. En su texto, la moral es vista como el elemento cívico por excelencia. También hay una crítica respecto a la preeminencia de la justicia sobre las leyes. Al respecto, podemos decir que la ley y la justicia pueden ir juntas, sin contradecirse en una sociedad cada vez más igualitaria. La injusticia social
se traduce en desigualdades y las leyes se podrán aplicar mejor si se vive en una sociedad con menos contrastes, con menos desigualdades. La justicia es también la responsabilidad presente en una generación que conoce el papel histórico que debe asumir con compromiso y conciencia, puesto que ella deberá construir las bases de un mejor mañana. Las leyes pueden ser injustas y corresponde al Poder Legislativo su adecuación progresiva. Las y los legisladores de esta 68 legislatura tenemos la palabra. Compañeras y compañeros diputados, la justicia debe prevalecer en nuestro actuar legislativo, sustentada en todo momento en los principios de igualdad y dignidad, los que permiten a todas las personas gozar de una vida plena, libre y justa. Permítanme, compañeras y compañeros legisladores, con respeto, convocarlas y convocarlos para que en nuestro andar legislativo cumplamos con el pueblo de Chiapas, legislando con una amplia perspectiva de la justicia. Esta debe ser la razón vital en nuestro trabajo legislativo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿En qué sentido su participación, diputado Rubén? Con el fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, hasta por 5 minutos, para rectificación de hechos. Gracias. Sí. Gracias, diputado. Solo comentar, y por su participación, estimado diputado, con todo el aprecio y el respeto de siempre, no se trata de cuánto se destina, sino de los pobres resultados que se alcanzan con ello. Los que se benefician no son los chiapanecos, sino quienes lo ejercen. Por eso ese tema no lo tocamos. Lo invito también a revisar los reportes de Coneval. Retrocedimos 10 años en el combate a la pobreza. Y lo invito también a revisar los reportes del INEGI sobre contracción económica. Se frenó la recuperación y si no me cree, diputado, salga a la calle y pregunte a la ciudadanía cuánto cuesta el kilo de tortilla. Aprovecho también, la diputada Alejandra Estefani en su participación decía y hablaba de los programas, los cuales se respetan, es una política pública de este gobierno, pero decía que se necesita más tiempo para hacerlo. Solo una aclaración, diputada, ¿se refiere a la regla de operación de los programas o a una eventual reelección? Y lo otro, que no se olvide nuestro compañero diputado del PT, que en el sexenio pasado el pueblo les quitó el registro y el régimen neoliberal que tanto critica se lo devolvió. Muchas gracias. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, no acostumbro en mi responsabilidad como representante popular traer en mis intervenciones hechos del pasado. Siempre trato de mirar hacia adelante, hacia el futuro.
Mi ánimo de vida me lleva a eso, mi edad también, mi experiencia así me orienta. Pero hoy debo de replicar en que hay falsedad, hay mentira, no hay una verdad en lo que se acaba de decir en esta alta tribuna del pueblo de Chiapas. No podemos hablar de que en esta administración, en estos 3 años del gobierno de López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, se habla de una gran corrupción, de una gran impunidad, se habla de un desvío de recursos, como se hicieron en otras administraciones en donde este Estado fue saqueado. No podemos dejar de señalarlo por convicción personal y por ser parte de este movimiento. No, compañeras y compañeros, hoy hay una nueva visión de lo que es la responsabilidad administrativa. Hoy hay un nuevo concepto de lo que es la administración pública. Hoy hay un nuevo concepto de lo que es servir al pueblo. Hoy lo ha mencionado en muchas ocasiones el titular del Ejecutivo de Chiapas, haciendo más con menos, no tocando un solo centavo del pueblo de Chiapas, del dinero que le corresponde al pueblo. E invito a quien me antecedió en la palabra que lo denuncie en este momento, si así es que lo hay. Es cuanto, Presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 68ª legislatura. ¿En qué sentido su participación, diputado? No mencioné su nombre. Rectificación de hechos. Les pido respeto en la sala, por favor. Se le cede la palabra al diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca. Rectificación de hechos. No, pero dijo al que te cedió la palabra, digo, yo nada más decirle, mi querido diputado, que hay que replicar con datos, con cifras, no con retórica. Lamento de verdad ese bajo nivel de debate. Me hubiera gustado que con ese tesón, cuando usted pertenecía a otros colores, a otros, y fue un pasado reciente, ¿no? Hubiera también impulsado ese mismo tesón y ese mismo empuje para denunciar desde adentro lo que tanto usted aplaudía. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El asunto que se tratará en la próxima sesión solemne es el siguiente. Acto mediante el cual el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, presentará ante este Poder Legislativo su tercer informe de gobierno sobre la situación que guardan los diferentes ramos de la administración pública estatal. Está debidamente anunciado el asunto que se tratará en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada. Agradezco a todos los presentes guardar silencio y permanezcan en su lugar. Agradecemos su amable asistencia y los convocamos para la próxima sesión solemne del día de mañana, 8 de diciembre del año 2021, a las 10 horas,
con el objeto de que el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, presente ante este Poder Legislativo su tercer informe de gobierno sobre la situación que guardan los diferentes ramos de la administración pública estatal. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, agradeciendo su presencia. Tengan todos